20 minuticos en los cuales vamos a hablar de este tema, digamos, tan importante y como decía Yanira, pues que tenemos que tener todos presentes y a la mano porque cada vez es más emergente y obviamente su relación con este simposio que son los tumores neuroendocrinos. Hablando un poquito de la gastritis autoinmune, que pues es la base de la presentación de estos tumores, quiero contarles pues que esta es la gastritis que nosotros inicialmente estudiábamos como gastritis tipo A, acordémonos que era la A, la B, la A en la cual teníamos una atrofia que era más a nivel de cuerpo y a nivel del fondo, y la B que era más a nivel de antro asociada con el Helicobacter pylori. Esta pues es la que llamamos gastritis tipo A, en la cual obviamente lo patognomónico es que hay una gastritis atrófica y que sabemos actualmente que tiene una patología específica que es la destrucción inmune de las células parietales. Inicialmente fue descrita en mujeres a nivel escandinavo, digamos que fue donde más se vio y pues se creyó que había algo relacionado en este sitio, pero actualmente sabemos que la frecuencia es similar en todo el mundo, en todas las razas es igual y su prevalencia actual oscila entre un 2 a un 5% en todo el mundo. Tiene una mayor presentación hacia la sexta década de la vida, pero tenemos algunos pacientes mucho más jóvenes, entre los 30 y los 40 años, en los cuales pues debemos estar pendientes. Como les decía, es una patología que está recientemente descrita, digamos que su fisiopatología está totalmente definida, pero digamos que aunque la prevalencia es muy baja, su impacto clínico también está en desarrollo y pues su relación con ciertas o con otras enfermedades también está en proceso. Tenemos unas manifestaciones hematológicas definidas y realmente a veces por esto es que diagnosticamos este tipo de enfermedad y pues definitivamente hay una relación directa con los tumores neuroendocrinos tipo 1. La fisiopatología rápidamente sabemos que son autoanticuerpos, como todas las enfermedades autoinmunes, no sabemos qué es lo que la produce, pero pues se forman estos anticuerpos específicamente contra nuestras células parietales, contra el factor intrínseco y pues esto nos lleva a una destrucción crónica de las células parietales y de las células principales a nivel del cuerpo y a nivel del fondo gástrico. ¿A qué nos lleva esto? A atrofia de glándulas y pues una mucosa oxíntica en la cual es reemplazada por moco y por glándulas metaplásicas. Esto digamos que es en resumen lo que ocurre, gastritis autoinmune, en la cual tenemos una pérdida de las células parietales, finalmente pues por la función de la producción de ácido pues hay hipocloridia, hay acloridia, frecuentemente hay disminución del factor intrínseco, déficit de vitamina B12, que aquí es cuando a veces nos damos cuenta o pensamos en esta patología, hay aumento de los niveles de gastrina y esto es importante porque nos sirve mucho para el diagnóstico de estos pacientes porque pues si hay una atrofia, hay disminución del ácido clorhídrico, pues el antro empieza a secretar más gastrina pues para compensarlo, pero pues es una compensación que no es adecuada. También digamos que se han descrito otras mediciones de sustancias como el pepsinógeno, aunque no pues es tan sensible y específico, pero también lo podemos hacer. Y finalmente, ¿qué pasa? Que pues con el aumento de la gastrina, este estímulo permanente y persistente, pues nos va a producir una hiperplasia de células enterocromafines, que es lo que nos va a llevar al diagnóstico y a las consecuencias de la enfermedad. En cuanto a la clínica, pues son síntomas inespecíficos, pacientes asintomáticos, pueden tener síntomas de dispepsia, pero nada específico. Generalmente en los principales casos en los cuales vamos a pensarlos porque hay alguna enfermedad hematológica de base, que ya lo vamos a describir como tal. Otros casos es que simplemente pues protocolos que hacemos nosotros como gastroenterólogos, hacer una endoscopia, tomamos biopsias del cuerpo, del antro y sorpresa, nos llega diagnóstico gastritis autoinmune, que este es en el 34% de los casos. O el 10% de los casos, que es lo mínimo, pues son casos que digamos que por experiencia en los sitios pues más especializados o porque lo pensamos un poquito mejor, pues sí lo relacionamos con ciertas enfermedades autoinmunes, especialmente las enfermedades tiroideas y en la enfermedad celíaca. De los hematológicos, como les decía, pues la anemia perniciosa, siempre que la encontremos, siempre debemos pensar en que este paciente pueda tener una gastritis autoinmune y en los pacientes mayores de 60 años que tienen anemia perniciosa, el 2% pueden tener gastritis autoinmune. Lo mismo los pacientes con anemias crónicas por deficiencia de hierro, ferropénicas. Acordémonos que el ácido nos ayuda, el ácido del estómago nos ayuda a la absorción del hierro y pues si tenemos una clorhidria, pues no lo vamos a absorber adecuadamente, entonces pues en estos pacientes, en el 30% de los casos, pueden tener también una gastritis autoinmune, entonces hay que pensarlo.
En el 35% de los pacientes con enfermedades tiroideas, especialmente con la tirotoxicosis, con la enfermedad de Graves, siempre hay que pensarlo. Y en el 10% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Esto es importante porque se han visto unas asociaciones genéticas, especialmente en unos modelos murinos en los cuales, estudiando los tipos de genes asociados a estos pacientes, se vio una similitud en estos genes GASA 1, 2 y 3 en estos cromosomas, en los cuales se dieron cuenta que pues, en estos pacientes compartían los de diabetes tipo 1, también con los pacientes con gastritis autoinmune, entonces pues sí hay una relación, digamos, asociada en estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la gastritis autoinmune? Pues hacemos pruebas serológicas, hacemos los hallazgos histológicos, realmente son protocolos que se han visto, o sea, son consensos que se han hecho especialmente en Japón, pero pues digamos que no hay unas guías directas en cuanto al diagnóstico, pero sabemos que estos pacientes en la sospecha, en la parte endoscópica, los hallazgos histológicos que digamos que son muy específicos, la presencia de anticuerpos anticélulas parietales que los podemos pedir como cualquier anticuerpo que pedimos en una enfermedad autoinmune con una sensibilidad del 80%, o los anticuerpos antifactor intrínseco que pueden tener una especificidad hasta del 100% en estos pacientes. La gastrina, obviamente, en estos pacientes va a estar elevada, no es específico, pero sí nos va a dar sumado a la histología y a los anticuerpos, obviamente tenemos una gastrina elevada, pues definitivamente estamos con un diagnóstico de una gastritis autoinmune. Estos son hallazgos endoscópicos, entonces como vemos en la endoscopia que vemos entonces estos son imágenes de la Fundación Santa Fe, en donde vemos como lo ven acá, es un estómago que tiene una palidez, ha perdido su color, digamos que son ya los casos extremos en los cuales como vemos están perdidas totalmente las circunvoluciones, es un tejido plano, vemos la exposición de los vasos submucosos, que digamos que es como característico de las atrofias. Si miramos un poquito el antro, acordémonos que el antro está estimulado por la gastrina, entonces tenemos un poquito de edema, enantema, eritema, que es lo que podemos encontrar, pero pues nada característico. Y en algunos casos también acá de la fundación, donde podemos encontrar la presencia de micropólipos, digamos que por la hipertrofia que sabemos asociada pues a las células enterocromafines, que es digamos lo característico en estos pacientes. En cuanto a la histología, pues obviamente eso es un tema completamente pues amplio, diferente. No soy patóloga, pero simplemente estos son unas diapositivas y unos datos que nos los dio amablemente la doctora Rocío López, en el cual pues lo que se ve específicamente y digamos que la mayor ayuda de nosotros y pues de gastroenterología y para poder diagnosticarlo finalmente es la patología. Entonces se ve una mucosa gástrica que es atrófica con pérdida del componente oxíntico, digamos que esto semejaría a lo que es un antro, se hacen tinciones con gastrina que nos dan negativos, o sea, lo que significa pues que sí realmente son de cuerpo y del fondo y que pues estamos frente a una gastritis atrófica con una metaplasia. Y pues en las tinciones, especialmente pues de cromogranina, lo que se ve es una hiperplasia de células neuroendocrinas que sumado al anterior nos dan un diagnóstico de una gastritis autoinmune. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Entonces, ya para entrar en nuestro campo específico de hoy, pues la gastritis autoinmune, pues aumenta la incidencia de carcinoma gástrico, del adenocarcinoma más frecuente, del tumor más frecuente que tenemos, que somos prevalentes en nuestro país y que produce tanta muerte, hasta en 13 veces más. Entonces, pues esos pacientes deben ir a un seguimiento pues muy específico y muy detallado, máximo 3 años de endoscopia en estos pacientes. Y pues el desarrollo de los tumores neuroendocrinos tipo 1. Entonces, ¿qué sabemos de esta relación? Sabemos que los tumores neuroendocrinos gástricos, pues gástricos como tal, sin hablar de gastritis autoinmune como tal, menos del 10% de los casos. De estos tumores, pues el menos del 1% de las neoplasias gástricas como tal, o sea, el resto pues son los adenocarcinomas, los linfomas, los demás. Y como sabemos, estos tumores neuroendocrinos gástricos tenemos 3 tipos, el tipo 1, que es el que nos atañe acá, que es el asociado a la gastritis autoinmune, que es en el 80% de los casos, el tipo 2 asociado a los tumores de gastrina y el tipo 3, que son los esporádicos y pues son los más agresivos. Sabemos que tenemos el estímulo de gastrina, como lo vimos en nuestra fisiopatología de la gastritis autoinmune, que nos va a llevar este aumento de histamina con la hiperplasia secundaria de células enterocromafines permanente, persistente, y finalmente pues nos va a llevar al desarrollo del tumor neuroendocrino.
Digamos que la fisiopatología la sabemos, pero no sabemos quién va a ser el tumor neuroendocrino. Yo puedo tener una gastritis autoinmune, pero nunca voy a desarrollar un tumor neuroendocrino. Y realmente ahí es donde está como el problema y donde está la importancia de que sigamos investigando esta parte. Pero sí sabemos que los pacientes que tienen gastritis autoinmune pueden tener una prevalencia entre el 1 al 12% de los casos de tener un tumor neuroendocrino. El 2% a veces de los pólipos que encontramos a veces en las endoscopias normales, diagnósticas, de tamización por dispepsia, hasta en el 2% de estos pólipos podemos encontrarlos y es cuando nos llega el resultado y nos dice tumor neuroendocrino. ¿Qué hacemos? Y además de eso, pues sí está, digamos, determinado la incidencia anual, más o menos en los pacientes que tienen gastritis autoinmune, de desarrollar un tumor neuroendocrino es del 0.1 hasta el 2%. Obviamente eso depende de muchas cosas. Duración de la enfermedad, la severidad de la atrofia, la presencia o no de la anemia perniciosa. Entre más anemia perniciosa o digamos ya en el desarrollo de la anemia perniciosa es porque tenemos una atrofia, tenemos una duración de una enfermedad mucho mayor y pues tenemos más predisposición y la edad mayor también a 50 años. ¿Qué factores de riesgo adicional? Pues digamos que, como lo dije, pues ante su baja prevalencia es difícil de determinar. Los niveles de gastrina y cromogranina realmente no nos van a ayudar, o sea, podemos tener unos niveles bajos o normales o aumentados y esto no nos va a predecir, pero digamos que sí pueden ser como lo hemos visto en toda la charla, en todo el simposio, pues nos va a seguir ayudar de pronto a un seguimiento en estos pacientes, aunque eso no está descrito totalmente. Obviamente el tener la anemia perniciosa nos debe dar como una alarma importante porque 13 veces más riesgo de que desarrollemos el tumor neuroendocrino y si en una biopsia también nos dicen que hay una gastritis atrófica de tipo autoinmune y que además de eso tenemos una displasia de células enterocromafines, hasta el 22% de estos pacientes nos van a desarrollar un tumor neuroendocrino tipo 1. ¿Cómo los buscamos? Entonces, en la endoscopia, digamos que son tumores de tipo submucoso, son menores de 1 centímetro, como ya sabemos, son fúndicos o corporales de color amarillento. Aquí vemos casos también acá de la fundación, donde vemos estos son pólipos menores de 1 centímetro, son bien circunscritos. Si los miramos un poquito más detenidamente, los describen como que tiene una superficie de color amarillento, de tejido de evolución submucosa, no son pediculados, son más bien sésiles. Generalmente los encontramos, digamos, pueden ser múltiples o únicos, como los que vemos acá. Acá pues como vemos esa tinción como un poquito amarillenta, a veces no son fáciles de distinguir, por eso hay que buscarlos. Y en algunos casos, digamos que como en el que vemos aquí abajo, la característica principal que los describe es que además de eso pueden tener una depresión o una úlcera central, que es como muy típico de este tipo de tumores. En cuanto a la histología, pues no me voy a detener, pero sabemos que igual pues son restringidos a la mucosa, a la submucosa y pues obviamente dependiendo de su celularidad, de la distribución que tengan, pues esto ya es caso de patología, nos van a decir el tipo de histología, pero estos tipos de tumores generalmente son tumores de tipo bien diferenciado con un bajo índice mitótico. Entonces, estos son ejemplos también de biopsias en las cuales, pues, como vemos en la flechita de arriba, pues se ve la célula neuroendocrina de base, pues, de una gastritis autoinmune, en los cuales, pues, en las tinciones que se hacen, pues, vemos que son positivos para cromogranina, sinaptofisina y, pues, con un KI, que es cuando se mide, pues, abajo en el microscopio, es un KI 64 muy bajo en estos pacientes. La clasificación, esto es una diapositiva también prestada de la doctora Rocío López, en la cual, pues, según la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud y, pues, del 2019, en estos datos, pues, se gradúan dependiendo de eso, del grado, de la diferenciación, del índice mitótico del KI, pues, en grado 1, grado 2 y grado 3, sabiendo y teniendo en cuenta que los tumores neuroendocrinos, los asociados a la gastritis autoinmune, la mayoría son grado 1 y muy pocos grado 2, pero también pueden existir y hay que estar pendiente de esto. En cuanto al manejo, ya tenemos el tumor neuroendocrino, tenemos la gastritis autoinmune. La gastritis autoinmune no tiene manejo, no tenemos ningún tratamiento hasta el día de hoy. Realmente no la tratamos como una enfermedad autoinmune, con corticoides, con inmunosupresión, no existe, no hay ningún estudio basado en eso.
Entonces, ¿qué vamos a manejar? Pues vamos a manejar las posibles consecuencias de esta enfermedad. Entonces, manejo de la deficiencia de vitamina B12 y de hierro, pues si lo tienen. Obviamente hacemos el seguimiento de adenocarcinoma, sabemos que es 13 veces más frecuente y obviamente si tenemos el tumor neuroendocrino, pues hay que resecarlo porque es el tratamiento de elección y pues es el tratamiento curativo en estos pacientes. Sabemos, y pues esto es un tema de una charla muy grande, pero digamos a grandes rasgos, si son menores de 1 centímetro, como los vimos en nuestros casos acá, que ya les voy a mostrar también, pues realmente hay que hacerles polipectomía. ¿Cuál polipectomía? La que sepamos, la que mejor sepamos hacer, si es con asa, si es con pinza, la que mejor podamos hacer o tengamos la mayor experiencia. Si ya son tumores más grandes, entre 1 a 2 centímetros, o cuando ya son muchos, se dice que hasta 6 en cantidad, pues estos pacientes deberían ir primero a un estudio de econdoscopia para que miremos la profundidad del tumor. Si están, digamos, a nivel de la mucosa submucosa, podríamos intentar hacer una mucosectomía o una disección, que también, digamos, no hay diferencia entre estas dos técnicas, la que usted mejor sepa hacer es la que debe hacer en estos pacientes. Y si definitivamente es un tumor que es de más de 2 centímetros o tenemos hasta más de 6 tumores, se dice que el mejor manejo de estos pacientes no es hacer disección ni hacer polipectomía, sino lleve ese paciente a cirugía. Entonces, casos de acá, de la fundación, donde hemos visto pues los tumores, a veces no son muy fáciles de ver, acá pues como lo vemos en la cual pues el tratamiento que se le hizo pues fue polipectomía con pinza caliente, este otro tumor que vemos acá, entonces un poquito más grande, pero igual menos de 1 centímetro, en el cual lo que hicimos fue hacer una inyección, que hacemos una inyección con adrenalina para elevar el tumor y posteriormente a la elevación, pues lo retiramos con una asa de polipectomía. Aquí pues está la cicatriz que queda de la resección y pues nuestra pieza. Acá el otro tumor, que era el que les había mostrado inicialmente como ejemplo, en el cual lo mismo, acá también lo hicimos a través de polipectomía con asa, entonces levantamos el tumor, lo cogemos con una asa caliente y lo resecamos. El seguimiento de estos pacientes, pues es lo más importante, o sea, además de que los tengamos que quitar, es el seguimiento, porque estos pacientes pueden tener una alta recaída y pues obviamente volver a crecer o a tener otros tumores que de pronto no los vimos previamente. Entonces, después de la resección, estos pacientes deben tener un seguimiento inicialmente cada 6 a 12 meses, obviamente dependiendo de lo que encontremos, el número de tumores, en fin. Y después de esto, durante 3 años y después eso, o sea, es cada 6 a 12 meses durante 3 años y posteriormente eso, pues ya podemos ir a un seguimiento anual, pero no mínimo. De ahí en adelante, todos los años hay que hacerles endoscopia a estos pacientes. El pronóstico realmente de estos pacientes es muy bueno, la mayoría son grado 1, el riesgo de metástasis asociado a esto pues es menos del 5%, aunque lo existe y por eso debemos ser tan cuidadosos en el seguimiento. La sobrevida a 5 años es del 95% y a los 10 años es del 74%. ¿Qué factores de mal pronóstico tenemos? Pues que haya quedado enfermedad residual, que no hayamos resecado bien el tumor, que no hayamos elegido bien el paciente. Si de pronto la patología nos dice que son tumores pobremente diferenciados o que son de alto grado o que no son fácilmente de determinar, estos son los que de pronto nos van a llegar con metástasis o que se van a renovar. Y la recurrencia en estos casos y que pues es de factor de mal pronóstico que nos puede pensar que este paciente hay que seguirlo mucho más, es que puede haber una recurrencia hasta del 40%. Esta diapositiva también prestada por la doctora Rocío López de la experiencia de la Fundación Santa Fe de Bogotá de 1.200 casos de neoplasias neuroendocrinas, en los cuales el 12% fueron tumores gástricos, en los cuales pues más o menos concuerda pues con la experiencia a nivel mundial, en el cual pues vemos que los tumores neuroendocrinos tipo 1, de los que se aislaron, el 80% estuvieron asociados a gastritis atrófica autoinmune. De estos, pues también como vemos acá, el grado 1 fue el de los mayores casos, que también es lo más frecuente, pero en algunos casos podemos tener grado 2 y hasta grado 3 en estos pacientes.
Como conclusiones, pues sabemos que la prevalencia de la gastritis autoinmune viene en aumento y obviamente porque la pensamos más, porque obviamente la ayuda del patólogo es lo más importante y realmente ellos son los que nos van a ayudar porque los pacientes a veces no tienen una característica especial, pero debemos pensarlo en anemias, en anemia perniciosa, en déficit de hierro, en los pacientes con algunas enfermedades autoinmunes, hay que pensarlo. Sabemos que hay una relación directa y descrita con los tumores neuroendocrinos, por lo cual debemos estar más atentos al seguimiento de estos pacientes. Y si, digamos, lo hacemos de una manera adecuada, lo diagnosticamos a tiempo, puede ser de un muy buen pronóstico. Y definitivamente, pues no tenemos ningunos factores específicos para determinar su evolución, aunque sí hay algunos factores de riesgo como la edad, el tiempo de evolución, la anemia perniciosa, pero realmente pues eso tenemos que tenerlo en cuenta dentro de cada paciente y definitivamente pues el seguimiento en estos pacientes va a ser nuestra mejor opción. Bueno, muchas gracias y espero haya sido de su agrado.